aprovechar un tiempo que tenemos entre el Yom Tov y la festividad del Shabbat, que ya se aproxima, Shabbat de Chol Hamot Pesach. Eh, Hay un breve lapso de tiempo en el que precisamente podemos aprovechar para introducir esta clase que vamos a revisar durante estos días de Chol Hamoed, y dando continuidad a lo que hemos estado estudiando de Pesach. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 12, los primeros versículos. Primeramente le voy a dar lectura. Una vez llevado a cabo esto, voy a dar una explicación, espero que sea breve, y que podamos tener el concepto que voy a estar manejando con la ayuda del cielo durante estos días de Chol Hamoed. Capítulo 12 del libro de Shemot. A partir del versículo 1 voy a alcanzar a leer hasta el versículo número 11, hasta el número 11. Bien, comienzo con la lectura de la Torah. Adonai dijo a Moshe y a Aarón en la tierra de Mitzrayim diciendo: este mes será para ustedes el inicio de los meses, será para ustedes el primero de los meses del año. Hablen a toda la asamblea de Israel para decir: en el 10º día de este mes cada varón tomará para sí un cordero por casa paterna, un cordero o cabrito por cada casa. Pero si una casa fuese demasiado pequeña para el cordero o cabrito, entonces él y su vecino que esté cercano a su casa tomarán un cordero o cabrito, según el número de personas, según lo que come cada persona, serán contados para el cordero o cabrito. Un cordero o cabrito íntegro, macho en su primer año, será para ustedes. De las ovejas o de las cabras lo tomarán. Lo tendrán en custodia hasta el 14º día de este mes, y toda la congregación de la asamblea de Israel lo degollará. Al atardecer tomarán de la sangre y la pondrán sobre las jambas y sobre el dintel en las casas en las que lo comerán. Esa misma noche comerán la carne asada al fuego con matzot, con hierbas amargas lo comerán. No comerán crudo ni cocido en agua, sino solo asado al fuego. Su cabeza con sus patas y sus entrañas, no dejarán nada de él hasta la mañana, y lo que sobre de él hasta la mañana lo quemarán en el fuego. Y de este modo lo comerán con sus lomos ceñidos, sus zapatos en sus pies y sus callados en sus manos. Con premura lo comerán, Korban Pesach Ladonai. Bueno, vamos a explicar entonces ahora los primeros versículos de esto que estamos, que he dado lectura. Es muy importante entender la idea y el concepto que tiene en sí el autor de este documento. Hablamos de Moshe Rabenu, el autor de este contenido, y obviamente los conceptos que él maneja y que conoce muy bien, que comprende muy bien, son los conceptos del pastoreo. Moshe Rabenu había, o al entonces, al momento en que había sido llamado, precisamente se había encargado del pastoreo, estaba encargado del pastoreo de su suegro. Estuvo en ello por 40 años, así que para él entender los conceptos y difundir los conceptos ideológicos que busca transmitir el conocimiento de Akadosh Baruj Hu, lo hace en pleno conocimiento de el lenguaje pastoral o el lenguaje pastoril. Bien, esta parte que quiero comenzar a explicar dice así: Adonai dijo a Moshe y a Aarón en la tierra de Mitzrayim diciendo: este mes será para ustedes el inicio de los meses, será para ustedes el primero de los meses del año. ¿Por qué la Torá menciona
que va a haber un cambio en la forma de contar los tiempos para nuestro pueblo. Típicamente se ha contado los tiempos, o se ha computado o se ha calendarizado de acuerdo a tener en mente la creación del universo. Esto de acuerdo a los conceptos de la Torá. Lo que significa que el primer mes, de la forma en la que se ha contado hasta entonces, es el mes de Tisre, que es el mes séptimo. Como ya les he dado saber, el mes séptimo, que es el mes de Tisre, es la nomenclatura con la que se le dio a conocer a todos los meses del año de acuerdo a los babilonios. Y obviamente, como nuestro pueblo en los días de mayor difusión de la Torá y de los conceptos de Moshe se dio precisamente cercano a los tiempos de nuestro exilio en Babilonia, entonces se recogieron esos conceptos y se plasmaron en los documentos, son parte del lenguaje en el cual está escrito en la Torá, está dentro de ese contexto. Por lo tanto, cuando se hace saber que habrá un cambio en la forma de contar los meses del año, se va a tomar en cuenta otro principio, otro concepto, ya no el de la creación del universo, ya no de la creación de este mundo, sino un concepto de mayor profundidad. Porque, en primer lugar, tiene que ver con la renovación que implica este mes de la primavera, este mes de Abib, este mes en el que va a acontecer la narración de la salida de Midraim y que va a dar origen a la festividad de Pesaj. Esto se da dentro del mes de la primavera y todos sabemos que el mes de la primavera, en el cual se dan los brotes y en el cual se observa la regeneración de la vida, es el simbolismo que a todas luces aparece ante la vista del hombre. Por lo tanto, este es el principio que busca reconocer esta nueva forma de reconocer el momento en el que comienzan los años. Así que lo importante es la renovación, es la vida, de acuerdo a estos conceptos. Y como les he hecho saber, esto está bien vinculado con los conceptos que maneja Moshe Rabenu como un pastor de aquellos días y como el pastoreo como el oficio principal de nuestros ancestros, de Abraham, de Isaac y de Jacob, y como uno de las actividades económicas más antiguas y que se alcanzan a relatar desde los mismos días de Caín y Abel. Y algo que es notorio conocer acerca de cómo se mueve y cómo se produce la economía a través del pastoreo, pues obviamente es a través del cuidado de las ovejas. Y el cuidado de las ovejas interviene mucho, y su crecimiento interviene mucho el conocimiento que se tiene de cómo se debe conducir y cuidar el rebaño. En primavera, pues obviamente es cuando los brotes de los en la tierra, dado que han pasado las lluvias en aquellas tierras bíblicas, entonces los brotes
y renuevos van a permitir el alimento de estos animales, de las ovejas y de los cabritos. Por lo tanto, se va a asegurar su número y se va a asegurar su salud. Y por lo tanto, un tiempo de éxito en este oficio pastoril. Y esto va a ser posible porque también hay aguas que escurren de la lluvia que se ha producido en las montañas, y va a generar pastos que primeramente va a ocurrir en las partes del valle, en las partes del llano de esas tierras bíblicas, y que conforme se vayan agotando y el verano empiece a acercarse, van a tener que subir hacia las montañas, hacia las laderas, en donde todavía va a ser posible encontrar buenos pastos. Obviamente, conforme va llegando el otoño, empieza a enfriar el clima y se tiene que asegurar que el rebaño se vaya aproximando a los lugares en donde se encuentren cuevas que puedan refugiar a los animales, que obviamente se dan en los lugares montañosos, y que también al mismo tiempo alrededor de esas cuevas se puedan hacer corrales, que en aquellos tiempos eran principalmente corrales de piedra, porque es lo que más abunda en las tierras bíblicas. Entonces, allí es donde se encerraba al rebaño, y de este modo se les protegía de las inclemencias del tiempo que se van a dar en invierno, donde van a ser las lluvias, y se les va a proteger de los animales que obviamente, a causa del invierno que viene, están buscando pues cualquier presa para poder subsistir. Así que es el momento de mayor cuidado en que el pastor va a tener para con sus ovejas. Incluso tendrá que proveerles alimento, agua, acercarles, es decir, el trabajo de este pastor es la de acercarle alimentos y agua al corral, porque es la forma en que tiene de ayudarlos a sobrevivir en el invierno y protegerlos de sus enemigos. Justamente este es el significado de cómo nuestro pueblo, en esta época de hambre, en esta época de dificultades en la tierra de Canaán, es llevado nuestro pueblo a la tierra de Mizraim, porque había escasez de alimentos. Esto entonces se asocia al concepto invernal, al concepto de invierno, al concepto de sufrir de hambre y de las inclemencias del tiempo, al estar expuestos en un lugar donde no hay víveres, donde no hay alimentos. Así que de este modo nuestro pueblo se refugia, o sea, Hashem lo lleva a refugiarse en la tierra de Mizraim, en la tierra de Egipto, durante este periodo difícil que viene a nuestro pueblo. Entonces aquí aprendemos que es asociado el concepto de rebaño, de ovejas y de cabritos a nuestro pueblo. Entonces nuestro pueblo es llevado a Mizraim, que es una cueva encontrada allí en la cual se hace un corral, un cerco, que va a proteger a nuestro pueblo durante los momentos difíciles. Y esto es obviamente lo que le ocurre a nuestro pueblo. Obviamente la intención de un pastor para con sus ovejas es que sus ovejas se multipliquen, tengan verdadera vida. Y él aparte se deleita viendo el crecimiento de sus ovejas. No se refiere a un crecimiento en número, porque obviamente la Torá es clara al decir que nuestro pueblo creció en número,
mientras tenía su estancia en Mitzrayim. Aquí lo que significa es que crezca y se desarrolle y madure y experimente una verdadera vida el rebaño. Por lo tanto, llegado el momento que el clima produce, entonces va a provocarse que el rebaño esté a descontento al estar encerrado en esa cueva. Esa es la razón por la cual nuestro pueblo comienza a sufrir en Egipto, en Mitzrayim. Porque si se encuentra cómodo nuestro pueblo en Mitzrayim, obviamente no se deseará salir de esa cueva, no se deseará salir de ese lugar que le impide su desarrollo. Esto mismo también le pasa, por ejemplo, a nuestros hijos cuando se encuentran en nuestro hogar, pero conforme van creciendo, conforme sus años van sumando, ellos se encuentran incómodos en el hogar porque ya quisieran vivir de acuerdo a sus propios planes, de acuerdo a sus propias ideas, y comienza a crearse un roce entre las decisiones de los padres y la obediencia que se debe exigir a los hijos. Luego entonces esa incomodidad que se genera, la cual no se produce durante los primeros años de vida de los niños y de las niñas, sino que se va produciendo más y más conforme los años vayan pasando, esa incomodidad en el hogar lo que busca precisamente es provocar que se alejen del hogar, que busquen hacer su propia vida. De este modo, entonces, los sufrimientos que nuestro pueblo está sufriendo en Mizraim no son sino el impulso para que ellos salgan fuera y verdaderamente expresen su forma de vida, su pensamiento, que vivan al modo en que ellos quieren vivir. Y esto es interesante que nosotros podamos compararlo con la vida con nuestros hijos, la vida del rebaño y la vida y estancia de nuestro pueblo en la tierra de Mitzrayim. Luego entonces llega el momento en que nuestro pueblo tiene que ser liberado de Mitzrayim. ¿Liberado por qué? Liberado, o sea, este anhelo, este espíritu de salir adelante y de vivir su vida de forma al aire libre, de forma libre, entonces, es lo que se busca establecer como el principio fundamental de por qué hay que hacer un cambio en el momento de considerar al primero de los meses del año. Ya no es conforme a la creación, que es el mes de Tisre, el mes séptimo, que justamente va a dar entrada a los tiempos difíciles de otoño e invierno en aquellas tierras, sino que tiene que ser cambiado, es decir, esta situación de dificultades y de sufrimiento, que es la primera etapa de nuestra vida, tiene que ver porque la falta de desarrollo de nuestro pueblo obliga a que estemos sujetos a una supervisión y a una custodia temporal que de algún modo vaya estrechando y provocando nuestro desarrollo y nuestro anhelo de libertad, nuestro anhelo de vivir bien. Esto es lo que significa Tisre, los meses de oscuridad. Empieza a entrar el invierno, que son los días más difíciles en aquellas tierras. Justamente así comienza la etapa de nuestro pueblo, en dificultades, lo que yo ya he mencionado como los momentos de caos. Así que al nombrarse este mes, que es el mes de Aviv o el mes de Nisan, en donde van a suceder los acontecimientos que van a dar a desencadenar los tiempos de Pesaj, es para que nosotros tomamos en cuenta
que todo el propósito del plan divino que comienza ahora es anhelando la libertad, que el pueblo tome en cuenta que el principio fundamental es su desarrollo y su libre movimiento en este mundo, en esta existencia. Esto es lo que finalmente va a provocar Pesaj. Y es por eso que se ha de llamar a partir de ahora como el primer mes de todos los meses del año. Bueno, por el momento es todo. Con la ayuda del cielo, al terminar el Shabbat, nos vemos aquí para continuar con la explicación de estos textos que hemos dado lectura en este día. Bueno, Shalom, Shabbat Shalom, Bechag Sameach.